¿Por qué empezó a desaparecer del ojo público en el año 2006? ¿Cuál fue el macabro mensaje que le mandó a su ex y por el cual sufrió una condena pública? ¿Qué fue lo que le pasó cuando terminó detenido por manejar ebrio? ¿Acaso quieren hacerlo a un lado porque amenaza con develar oscuros secretos de la industria? ¿O solo estamos ante la presencia de un hombre inestable y con peligrosos ataques de ira? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Hacia mediados de los 80 y principios de los 90 se estableció como un héroe de acción. Sus películas no solo rompieron récords de taquilla, sino que generaron una total revolución en los videoclubs, donde las cintas que tenían su nombre se agotaban de lunes a lunes. Como si esto no fuera suficiente, aparecían las portadas de los más prestigiosos medios. Fue elegido el hombre más sexy vivo y lo invitaban a opinar sobre cualquier tema de la actualidad. Pero ser una estrella no le bastó, y quiso demostrar que también podía estar detrás de proyectos más serios, comprometidos e intensos, ideológicamente hablando. Tras las cámaras, ganaría el Oscar a Mejor Película y el Mejor Director. La épica que mostraban sus personajes en pantalla parecía proporcional a la épica que envolvía su carrera, hasta que todo se puso extraño a su alrededor. ¿Sufrió una vil campaña de desprestigio? ¿Por qué se pide censurarlo? ¿Acaso hay tras ese talentoso director un hombre de oscuros y terribles pensamientos? ¿Estamos ante un rebelde que está pagando muy caro el precio de no querer callarse las cosas? ¿O se trata simplemente de un desequilibrado? Como siempre, la conclusión la van a sacar ustedes, y para eso van a tener que prestar atención a todos los detalles. Sean bienvenidos al lado oscuro de Mel Gibson. Antes de comenzar me gustaría que me contaran cuál es su película de Mel Gibson favorita. Quiero leer sus comentarios aquí debajo, quiero saber si vieron todas sus películas o si tienen alguna pendiente por ver todavía. A veces es difícil ver todas las películas porque algunas se encuentran bloqueadas en nuestra región por cuestiones de copyright, por ejemplo. Para estas situaciones lo mejor siempre es utilizar una VPN. Una VPN es una herramienta que nos permite proteger nuestra conexión mientras navegamos por internet, así como también cambiar el lugar de origen virtual para acceder a diferentes sitios restringidos. Para realizar estos videos, por ejemplo, yo utilizo la VPN Surfshark, que me permite acceder a diferentes documentales o material que está dando vuelta por YouTube a veces, pero que se encuentra bloqueado en mi país, por ejemplo, así que si utilizo Surfshark no me tengo que preocupar por estas cuestiones. Con Surfshark ustedes también podrán desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de contenido de Netflix y no limitarse a usar solo la de su zona. Van a poder también acceder a BBC iPlayer, Hulu y otros servicios de streaming limitado. Surfshark también es una excelente herramienta para conseguir mejores ofertas en pasajes de avión, simplemente cambiando la ubicación virtual. Y por si fuera poco, también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren utilizar mi consejo y bajarse Surfshark para probarlo, pueden hacerlo con el link que se encuentra aquí debajo en la descripción, y si utilizan mi código, que es este que aparece aquí en pantalla, que es Magnus Mephisto, así como se llama este canal, van a poder obtener hasta 6 meses extra gratis. Y recuerden también que tienen hasta 30 días gratis como testeo, pueden probar 30 días Surfshark y si no les convencen pueden pedir que les devuelvan su dinero. Así que tienen asegurado este testeo. Bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Comencemos. Hasta el último judío. Corría el mes de julio del año 2006, cuando dos agentes de tránsito atravesaron una inesperada situación que terminaría dando la vuelta al mundo. A primeras horas del sábado 29 del mentado mes, recibieron una alerta por un vehículo que circulaba a casi 160 km por hora por las tranquilas calles de Malibú. De inmediato pusieron manos a la obra y ejecutaron la correspondiente detención. Los oficiales se llevaron una gran sorpresa cuando del bólido se bajó ni más ni menos que el icónico Mel Gibson, que contaba ya con 50 años para ese entonces. No sabemos si aquellos uniformados admiraban o habían sentido admiración por ese actor que en más de una ocasión había interpretado a agentes del orden. Sí sabemos que cuando Mel Gibson los miró, se percataron de que el sujeto no estaba en sus cabales, llevaba un cigarro en los labios y se tambaleaba. Su aliento no dejaba lugar a dudas, había estado tomando. Le pidieron que colaborara,
El otro sonrió afable, con ese gesto suyo que tantos millones le hizo ganar en sus primeros años. Los otros procedieron a palparlo y a pedirle los papeles correspondientes. El test de alcoholemia arrojó que llevaba 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble permitido. Cuando revisaron el vehículo encontraron una botella de tequila a medio tomar. La detención era inminente y así se lo hicieron saber a Gibson, que asintió como resignado. Pero entonces, cuando se acercaron para esposarlo, enloqueció. Entre forcejeos empezó a increpar a los policías acusándolos de judíos y de traidores. Los judíos son los responsables de todas las guerras del mundo, gritaba mientras se sacudía para intentar sacarse de encima las garras de la ley. Amenazó también con vengarse de lo que le estaban haciendo, apretó los dientes, escupió, los empujó, apretó también los puños en señal de furia. Todo en su accionar mostraba un claro ataque de ira. Parecía una fiera desbocada y rabiosa, no un hombre. Ya sea por la efervescencia etílica o vaya uno a saber por qué, Mel Gibson había perdido el control y estaba llamando la atención de todos a su alrededor con su vozarrón. Cuando logró tranquilizarse, lo metieron en el patrullero, pero a las pocas cuadras volvió a perder los estribos. Siguió hablando de los judíos como la peor calamidad, habló de conspiraciones masónicas y hasta negó el holocausto. No era consciente de que lo estaban grabando. Cuando se percató ya era demasiado tarde. Y tampoco le importó tanto. Al menos no en ese momento, porque al día siguiente todos los noticieros comenzaron a transmitir fragmentos de este suceso y no tardó en viralizarse este hecho y las personas realmente quedaron muy sorprendidas. ¿Cómo puede ser que el intachable Mel Gibson se viera envuelto en un escándalo de este estilo? Sin embargo, otro grupo no se inmutó y se limitó a decir que aquello iba a terminar pasando tarde o temprano. Según este grupo, Mel Gibson, que llegó a ser considerado el hombre más poderoso de Hollywood, siempre había sido una bomba de tiempo, un ser errático destinado a implosionar. Pero no nos adelantemos. Para entender cómo repercutiría este suceso en la vida del Mel Gibson y en los siguientes escándalos que continuarían con su carrera y afectarían también su desempeño en la pantalla grande, es necesario que comencemos por el principio. Mark Mel. La vida de Mel Gibson estuvo ligada desde siempre a lo religioso. De hecho, el nombre completo que le pusieron cuando nació el 3 de enero de 1956 fue Mel Columcille Gerard Gibson. Mel era un homenaje a un santo irlandés del siglo V, fundador de la diócesis de Ardagh. Columcille es el nombre de la parroquia irlandesa en la que había crecido su madre. El pequeño Mel vivió en Estados Unidos junto a sus hermanos hasta que cumplió 12 años. En ese momento su padre, Houghton, tuvo un accidente laboral que cambiaría la dinámica de su hogar. El hombre trabajaba para la compañía de ferrocarriles New York Central y consiguió rápidamente una cuantiosa indemnización que le permitió empezar a pasar más y más horas en su hogar, lo que no solo implicó un incremento de su sedentarismo, sino también de su alcoholismo. Houghton era un sujeto temperamental que cuando se emborrachaba se ponía a despotricar con el diario en la mano, indignado por la inmoralidad que estaba, según él, avanzando sobre Estados Unidos y el mundo en general. Era el final de los 60s, la guerra de Vietnam estaba en auge al igual que el movimiento hippie. Houghton no soportaba estos últimos, pero tampoco quería que sus hijos combatieran para el tío Sam. Su familia tenía que escuchar sus largos monólogos en los que escupía saliva mientras se quejaba de todo y golpeaba la mesa. Aquellos extensos desahogos siempre terminaban con él anunciando que se iría del país. Y lo cierto es que cumplirían. En el 68 empacarían y se instalarían en Australia. El joven Mel fue optimista en el proceso, sobre todo cuando se enteró de que su abuela materna había sido una prestigiosa cantante de ópera en aquel país. Inspirado por eso decidió seguir sus impulsos artísticos. Los resultados: en pocos años se posicionó como el actor joven más prominente de la escena teatral del país de Oceanía. No solo poseía carisma y una gran capacidad para memorizar largos textos, tenía ante todo la postura de un clásico. Podía interpretar como nadie a Shakespeare, Beckett, Arthur Miller, todos autores de renombre ligados a lo más alto y prestigioso de las tablas. Sin embargo, su salto definitivo a la fama no lo hizo gracias a una obra consagrada del teatro, sino que en el cine, y con un film post-apocalíptico y distópico, Mad Max. Allí se hablaba de un futuro con recursos agotados y pandillas tomando las carreteras. Nada que ver con el futuro que en realidad le esperaba a la naciente promesa, que tras protagonizar otras cintas tuvo una inmediata proyección internacional. Australia empezaba a quedarle chica. Fue entonces cuando Mel decidió que volvería a Norteamérica,
Más precisamente, desembarcaría en Hollywood. Iba convencido sin saber que el alcoholismo de su padre viajaba también en sus venas y sin conocer que pronto conocería el lado más cruel de la industria. Conociendo al enemigo. Los peces gordos de la meca del cine estudiaron ávidamente el fenómeno Mel Gibson y fueron comprobando qué tan adaptable podía ser el actor. Lo hicieron desfilar por algunos dramas, más películas de acción y secuelas de sus ya galardonados hits. Sabían que había que seguir probando suerte hasta que diera con el papel ideal, el que lo terminaría de consagrar, el que lo transformaría en emblema. Es sabido que cuando un actor se encuentra en pleno ascenso necesita de un rol que lo afiance, no solo para quedar bien con los críticos y con los productores y demás, sino también para formar parte de la cultura pop. Con Mad Max, Mel Gibson ya se había ganado un lugar de privilegio, pero fue su inolvidable participación en Arma Mortal la que hizo de su figura todo un tótem de la época. En esa saga, Mel Gibson representaría a un policía con un prontuario más que reprochable, propenso a los ataques violentos y sumido en una constante depresión ligada a la muerte de su familia. Un lobo solitario, un renegado peligroso, pero de gran corazón. La clase de personaje que hace suspirar al público amante del popcorn, la adrenalina y las aventuras de redención. Con Arma Mortal, Mel Gibson se ganó lisa y llanamente el amor del público. Muy pocos años y un gran ojo para elegir su próximo proyecto lo habían convertido en el niño mimado de esa maquinaria de generar entretenimiento. Entonces, las entrevistas se multiplicaron, las ofertas laborales se acumularon en el escritorio de su representante y la leyenda viva comenzó a forjarse. Se decía además que era un hombre de altos valores, de gran profesionalismo y muy sensato. Se lo elevó a tal punto de generar una idolatría a su alrededor. Esto hubiera servido para que muchos se durmieran, como se dice en los laureles, pero no fue así con Gibson, que viendo el viento a favor, decidió redoblar la apuesta y produjo en 1990 un proyecto con el que buscaba mostrar parte de su pasado en el escenario. Quería dejar en claro que su sensibilidad y su capacidad no estaban siquiera bien explotadas. Así fue como de su mano surgió Hamlet, y así llegaron más y más elogios. Pero también una de sus primeras controversias. En la gira de promoción del film, habló de modo despectivo de la comunidad gay. Inflando el pecho, se señaló a sí mismo y dijo que nadie podría pensar que él era gay, porque él no se vestía ni se movía como ellos. El ellos lo dijo con desprecio. Sus interlocutores por supuesto le festejaron el chiste. Era otra época y además nadie quería discutir con el niño mimado del momento. Grupos activistas lo señalaron y pidieron que se disculpara, pero nadie le siguió la corriente. Por su parte, Helena Bonham Carter, que había participado del film, se cansó de repetir a quien quisiera escucharla que había tenido una muy mala experiencia trabajando con Mel Gibson. Decía que el hombre solía bajarse los pantalones entre toma y toma, a modo de chiste que él solo entendía. Para Helena esta había sido una actitud por lo menos fuera de contexto, pero le dijeron que exageraba. Un poco más tarde y solo para mostrar su versatilidad, Mel Gibson participó de una comedia romántica que cosecharía un séquito de fans. Los finales de los 90 lo encontraron en su mejor momento, en dominio absoluto de sus herramientas. Pero también fue en esa época cuando comenzó con sus declaraciones un tanto oscuras. Corazón homofóbico. Se hizo muy famosa una entrevista a Mel Gibson de 1998 donde habla de Hollywood como si se tratara de un lugar macabro. En esa entrevista remarca que todo lo que ocurre allí está controlado por personas que no son iguales al resto de los mortales. Gibson plantea el mundo de ser una estrella como una experiencia casi surreal. Habla de Hollywood como un lugar dominado por mentes perversas que viven estafando a otra gente como un modo de vida. Y si bien lo dice entre risas, también hay otro gesto en su rostro, algo de satisfacción, como si estuviera contento de saber aquello que había descubierto. Fue por esa época que Mel Gibson empezó a tener asperezas con los altos mandos. Pero fue también cuando se dispuso a demostrar que podía dejar una huella tras las cámaras. Dice que nadie tenía mucha fe en él, que lo dejaron proceder con la idea porque nadie se oponía a su capricho. Inmensa fue la sorpresa de todos cuando se estrenó Corazón Valiente, su segundo film como director. La película no solo conseguiría los más altos premios, también devolvería al público el hambre por historias llenas de discursos envalentonados y honor. Tan bien se habló de él en ese momento que las críticas que le hicieron quedaron tapadas por las ovaciones. ¿Cuáles críticas? Bueno, Corazón Valiente fue acusada de ser una película homofóbica por el modo en que se presenta a Eduardo II, cuyas actitudes negativas parecieran estar ligadas a su carácter de homosexual.
Al menos eso esgrimieron muchos estudiosos en sesudos análisis. La verdad es que nadie profundizó en el asunto. Los defensores de Mel Gibson se encogieron de hombros y dijeron que esta fue otra lectura malintencionada, que simplemente no hubo mala intención de parte del actor. Cuando se enteró que la comunidad gay estaba otra vez seriamente ofendida, Mel Gibson se rió y luego exclamó con dureza: "Que se jodan, recién voy a pedir disculpas cuando el infierno se congele". Y eso fue todo. Así dio por cerrado el asunto. Los éxitos siguieron. Basta con mencionar El Patriota o Señales entre algunas de las otras obras con las que se lució. Llegaría también al cine infantil poniendo su voz a personajes animados. Pero otra vez comenzó a sentirse poco estimulado y entonces llegaría su proyecto más ambicioso, el que lo pondría en el ojo de todas las críticas. La Pasión, de Gibson. Mel Gibson llevó el Vía Crucis de Cristo a la pantalla grande y en el proceso no escatimó en litros y litros de sangre, logrando un film que, según describían los periódicos del 2004, hacía que la gente se desmayara en las salas. De nuevo había épica y valores morales en juego. El marketing fue impecable. La gente quería ver esa película que ponía al Hijo de Dios a sufrir por horas en primer plano. La llegaron a catalogar de película fetichista por cómo vanagloriaba la violencia. Tildaron a Mel Gibson de sádico. Él se defendió diciendo que era su modo de mostrarle al espectador todo el dolor que Jesús había sentido. Se pudo ver entonces a un Mel Gibson fanático, obsesivo, que decía que había sido el vehículo para que el Espíritu Santo se expresara a través de él. Tan efusivo se puso que empezaron a mirarlo de costado. Algunos se burlaron, otros se alejaron alarmados. ¿Estaba Mel Gibson acaso perdiendo el juicio? ¿Sufría delirios místicos? Pero no estaba solo su cordura en juego. Otra vez, pequeños detalles de la película se volvían controversiales y daban un sentido secundario al film. Con La Pasión de Cristo, Gibson fue acusado de antisemita, dado que el guión sostiene que los judíos pagaron a Poncio Pilatos para que crucificara a Jesús. Él se defendió citando los evangelios, aunque esa interpretación, la de la película, ya había sido negada por el Concilio Vaticano II. De hecho, representantes de la iglesia habían sido ya advertidos que la película podía considerarse una provocación por su lectura de los hechos. Cuando la bola que creció se volvió inmanejable, Gibson se rió de todas las acusaciones y sostuvo que él no tenía nada contra los judíos. Acto seguido se dedicó a amenazar a aquellos que le decían antisemita, a amenazarlos de muerte para ser más exactos. ¿Pero por qué hacía eso? ¿Estaba burlándose de las críticas? ¿O realmente estaba así de enojado? Quienes apoyaban la película aprobaron efectivamente la mirada que la misma hacía de los judíos, y por esos años resurgieron muchos grupos que profesaban su odio hacia aquella comunidad. Ya para ese momento la industria parecía en tensión con el virtuoso director, que de todos modos siguió recibiendo ayuda para sus otros proyectos, muchos de ellos muy bien vistos por la crítica, aunque no llenaran tantas salas como se había previsto. Pero todo terminó de desbarrancarse cuando eso que era un secreto a voces, cuando eso que tal vez se consideraba un rumor malintencionado, salió por fin a la luz, encontrando a un Mel Gibson pasado de tequila y gritando que los judíos eran la peor peste del mundo. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Alcohol letal. Mel Gibson fue apresado por manejar borracho. Luego fue juzgado por insultar a un agente y burlarse de su judaísmo. En el juicio él dijo que el alcohol había hablado por él, que en realidad él no creía eso que había dicho. Por primera vez pedía disculpas públicas, pero eso no alcanzó. De pronto Hollywood puso una distancia con él, alegando que desaprobaba su accionar y sus palabras. Muchos se burlaron de esta postura. Decían que la gente de Hollywood estaba enojada porque muchos de los productores más famosos eran judíos. Productores que frente a los anteriores ataques que el hombre había hecho a otras colectividades no habían hecho nada, pero que ahora se sentían ofendidos. La industria también se dedicó a reflotar un pasado problemático del actor con la bebida. Acorralado, Mel Gibson no tuvo otra opción que contar su historia y así emergieron oscuros detalles. Gibson declaró que había comenzado a beber a los 13 años. Dijo que creía que lo había heredado, que había habido épocas en las que se tomaba 6 pintas de cerveza como desayuno. Confesó además que el incidente que había tenido en 2006 ni siquiera era el primero que había sufrido por culpa de su adicción. En 1984 a Gibson le habían prohibido manejar por Ontario. Había protagonizado un fuerte accidente bajo los efectos de unas cuantas copas extra. De ese accidente poco se sabe, y lo poco que supuestamente trascendió es contradictorio. Luego de eso había pasado por varios centros de rehabilitación,
cosa que sus representantes habían intentado muchas veces con éxito mantener oculto. Gibson remarcaría que había tenido épocas realmente malas, que incluso había contemplado quitarse la vida, que solo había salido adelante gracias a la fe. A pesar de su sinceramiento, la gente ya no podía mirarlo con los mismos ojos. Él, sabiendo que debía volver a ganarse su cariño, enarboló un nuevo plan, pero el tiro le salió por la culata. La película que no fue. Gibson cargó sobre su espalda el proyecto de hacer The Maccabees, una producción de Warner que se centraría sobre la historia del guerrero hebreo Judas Macabeo. Eligió como guionista a Joe Sterhas, que entre su currículo cuenta con joyas como Bajos Instintos. La dupla parecía prometedora, pero a los meses salió un comunicado oficial. Ya no se avanzaría con el film. ¿Pero qué había pasado? ¿Por qué se había ido todo por la borda de un día para el otro? Joe no tardó en contar su versión de los hechos. El escritor acusó a Mel Gibson de ser antisemita y oportunista. Dijo que el hombre solía hablar mal de los judíos, tenía teorías conspiranoicas en torno a la Torá, y que era obvio que hacía todo lo que estaba haciendo para tratar de recuperar el padrinazgo de sus superiores. Es más, el hombre presentó algunos audios en donde se puede escuchar a Mel Gibson insultándolo y lanzando objetos. Lo acusó de loco, salvaje y explosivo. Como dato de color, Joe agregó que Mel Gibson había hablado una vez de John Lennon para decirle que estaba muy contento de que el músico se hubiera muerto. Dijo que merecía ser baleado porque era un maldito mesías. Mel Gibson respondió con otra carta, aclarando que todo era inventado, que tal vez sí era algo pasional, pero que así son las personas creativas. Nuevamente las aguas se dividían. ¿De qué lado ponerse? ¿Del lado de Mel Gibson, que parecía errático, o del lado de Hollywood, que quería descaradamente pisotear su carrera, quizás por venganza? Se llegó a decir que había una caza de brujas contra el actor, pero él entonces, en ese momento, volvió a abrir la boca y todo se volvió a descontrolar. Lo que ellas no quieren. Luego de estar casado por casi 3 décadas con Robin Moore, la pareja se separó y Gibson se casó con Oksana Grigorieva, una pianista rusa 35 años más joven que él. La relación estuvo surcada por la violencia y no tardaron en divorciarse. La mujer contaría que Gibson le había roto 2 dientes en un ataque de ira y mostraría mensajes en los que el hombre le decía que se lo merecía, que también merecía ser abusada. Le decía luego que iba a prenderla a fuego y que primero iba a obligarla a tener relaciones con él. Cuando la grabación y su respectiva transcripción se viralizó, Gibson, a través de un comunicado, se limitó a sostener que había sido sacado de contexto. Esto sirvió para que se rescatara un archivo en el que Winona Ryder decía que el actor una vez le gritó que era una prófuga de los hornos, haciendo referencia al modo de exterminio nazi. Esta vez Mel Gibson, acongojado, suspiró y ¿pidió perdón? Bueno, la verdad es que no. Dijo que sufría trastorno bipolar. ¿Era eso acaso real o lo decía intentando encontrar algo de piedad? Para estas alturas, cualquiera podría pensar que su carrera ya se encontraba arruinada. Pero entonces, lo inesperado. Luego de esa especie de guerra fría y justo cuando más hundido estaba, de pronto Gibson volvió al ruedo y Hollywood no solo no lo detuvo, sino que lo alentó. Así fue como el hombre llevó a cabo una película, Hasta el último hombre, por la que conseguiría prestigiosas nominaciones. ¿Cómo lo había logrado? ¿La reconciliación se había dado de modo espontáneo? ¿De pronto se habían amigado Hollywood y Mel? ¿El actor había mostrado perseverancia y se habían hecho las paces? Buscando respuesta a esto es que empezaron a salir diversas teorías. Teorías que dicen que cansado de que lo hicieran a un lado por unos cuantos años, Gibson decidió ya no rogar a Hollywood y, como si se tratara de uno de los típicos personajes que suele interpretar, había redoblado la apuesta. Estas teorías señalan que Mel Gibson se encargó de hacerle saber a los más poderosos, a los que controlan toda la movida, que si no lo volvían a colocar en su lugar, él iba a salir a revelar cosas muy oscuras, cosas que varios sospechan que suceden en el submundo de Hollywood, cosas que Hollywood no quiere que la gente se entere. El sonido de la libertad. La película Son of Freedom toca el tema de la explotación infantil a través de la trata de personas en el mundo. El film se autoproclamó censurado en varias partes del mundo, aunque luego se descubriría que las plataformas y las empresas de distribución no habían querido apostar por el mismo porque tenía puntos débiles en su supuesta investigación. La historia terminó siendo abrazada por QAnon. Este grupo, formado por personas de extrema derecha y partidarios de Donald Trump, fue, entre otras cosas, uno de los responsables del fallido golpe de Estado con el asalto al Capitolio en 2021.
Entre sus ideas conspiranoides, defienden que exista una gran red mundial pedófila de tráfico infantil. Según ellos, las élites que gobiernan el mundo secuestran niños a través de bandas criminales para utilizarlos en orgías y rituales satánicos. Además, también les extraen del cerebro una sustancia conocida como adrenocromo, que aseguran les permite mantenerse jóvenes eternamente. ¿Y qué tiene que ver esto con Gibson? Bueno, la película tuvo algo de repercusión porque Gibson fue el primero que invitó a la gente a verla. Uno de los problemas más inquietantes en el mundo hoy en día es el tráfico humano, y particularmente el tráfico de niños, dijo Gibson en un video publicado en Instagram. A continuación ponía un link al tráiler del proyecto. ¿Acaso Gibson con estas actitudes está recordándole a Hollywood que no baja la guardia y que si lo vuelven a hacer a un lado va a revelar todas estas cuestiones oscuras? Final. Queda claro que a lo largo de su historia como celebridad, Mel Gibson tuvo conductas poco felices y cuestionables. No cabe duda de que es un ser colérico que siempre busca excusarse y que no es amigo de disculparse con sinceridad. Por actitudes similares, otras grandes estrellas fueron censuradas por los altos ejecutivos. ¿Cómo logra Mel Gibson entonces, rozando los 70 años hoy en día, mantenerse vigente? ¿Cómo logró esquivar esa condena? ¿A qué se debe su impunidad? ¿Se debe a que en realidad nunca mereció tal castigo o a que encontró el modo de equilibrar la balanza? ¿O las cosas son más simples y tanto Hollywood como el propio Mel Gibson se aprovechan del modo en que la gente teje historias donde no las hay? Hay quienes sostienen que Gibson tarde o temprano va a terminar dinamitando Hollywood. Siempre demostró que no terminaba de entender a la gran industria, siempre la describió como un lugar que no le caía en gracia, un lugar en el que no terminaba de encajar. ¿Hará de eso una cruzada? ¿Qué sorpresas e insultos tendrá su próximo film? ¿Qué mensajes encubiertos habrá en el mismo y para quiénes? ¿Cuánto es de mentira y cuánto es de verdad en todo este asunto? ¿Hay tras este ícono de los 90 y del cine en general una trama oculta? ¿Una disputa de poderes y terribles escenarios dignos de una película de terror? Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Mel Gibson. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. Los invito también a dejar sus sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Les recuerdo que si superamos los 5000 likes vamos a hacer una nueva parte del lado oscuro de Hollywood con otro actor o actriz que ustedes señalen aquí debajo en los comentarios, así que los invito a dejar sus sugerencias. Agradezco a todos y cada uno de los miembros del clan porque gracias a ellos es que podemos realizar estos videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.